Esta mujer se inspira en medio del barullo de sus hijos, de su casa, de un ambiente familiar extraordinario allá en Monterrey. Sí. Y estudiaste en la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Empezaste a darte cuenta de que lo tuyo era escribir, era proyectar con imaginación frases, momentos, historias, hilvanar ideas y sobre todo sentimientos en las ideas que te puedan llevar a escribir pasajes como este en un lugar para mí entrañable que es Linares, un lugar en donde todavía te puedes volver a los zapatos en la calle sin que... Sí, conserva toda nostalgia del pasado, ha podido preservar mucho de lo que fue y transformarse. Luego hubo un tiempecillo ahí que se pasó por un bache, ¿va? Pues como todos por la región. Por la región. Una época muy triste, que bueno, después también nos hace tratar de recordar lo que se vivió en aquella época, porque se nos había olvidado. Sí. Lo que se había sufrido ni 100 años antes, y pensábamos que en esa época lo estábamos viviendo por primera vez. ¿Qué te representa para ti la revolución? Se me hace un momento donde podemos marcar un antes y un después en este país. Se me hace un momento en el que se cambia la balanza, especialmente se nota muchísimo en esta región del noreste, cuando en este momento Linares era la ciudad fuerte, porque la actividad económica fuerte era la agrícola, y Monterrey era el segundo pueblo ahí de Nuevo León. Sí, era incipiente de la industria, ¿no? Pues empiezan a tener esta idea de vamos a irnos a ver al futuro, la agricultura no está en Monterrey, vamos a hacer otra actividad. Pero empezaba con estos negocios, esta industria pequeña del cemento y la cervecería, el acero. La hojalata, sí, el cartón. Y resulta que, pero todavía era así como un sueño, ¿no? Pero resulta que este momento cambia la balanza y mucha gente tiene que abandonar sus tierras e irse a nutrir una ciudad como Monterrey, reinventarse ahí, con gran valentía, cortar de tajo sus raíces y ver al futuro también. Y bueno, ahí es donde sí podemos ver muy claro este momento del campo a la ciudad. Este momento en el que, digamos, a principios del siglo pasado, había un balance al revés. La gente vivía en el campo y las ciudades se empezaban a conformar. Ciudades como la ciudad de Monterrey, si tú la ves en la parte de lo que es el centro de Monterrey, con esos sillares enormes y esas casonas de una altura de entrepiso bárbara para ventilarse, porque... Para vivir frescos. Pues vivían en medio, bueno, pues se vive igual en medio de... Vivían, ¿no? Viven en medio de una condición extrema porque es desierto. Así es, como por definición. Empezó a gestarse en ese enclave de Monterrey un lugar de esfuerzo, de una concentración, por cierto, una muy importante población judía o de origen judío. Sí, así es. Muchos de los Sepúlveda, Calderón, Garza García, Villarreal, todos son de fondo, en el trasfondo, son familias judías avecindadas en el noreste de la República. Y por eso el origen también de la tortilla de harina viene de ahí. Porque es pan sin levadura. Exacto. ¿Verdad? Sí. Nada más que aquí se tropicalizó y es tortillita. Sí. Y bueno, nos distingue allá en el norte esto. Y a veces lo olvidamos, como hemos olvidado también que nos pasa la revolución por encima, ¿no? Por encima, nos pasó como tractor. Sí. Llegó una revolución a romper las estructuras de una dictadura y entramos a una dicta blanda, pero eso vino después. Pues sí. Y no nos vamos a meter ahí. Metámonos en la parte literaria. Sí. Tú concibes una idea en función del estudio de la historia y digamos, la llevas a tu sentimiento y de ahí le das un sentido a lo familiar, al trauma de nacer. Sí, y de vivir. De vivir. Depende de qué época, porque estamos siempre dependiendo de las decisiones de otros, ¿no? Nuestra vida depende de las decisiones. Y resulta que esta novela surge de esta gran pregunta, o sea, ¿quiénes somos y por qué nos hemos olvidado?
Resulta que todo este recuerdo es tan doloroso que quizá por eso, para vivir en esta región en la que hay que vivir, imagínate en esa época, pues había que ser prácticos e irnos quitando lo pesado en el equipaje, ¿no? No lamentarse ya el pasado. Y quizá ahora por eso Monterrey nos recuerda que es parte de la historia de México. ¡Hombre! Y que la revolución pasó por ahí, y todo lo que ahora, por lo que ahora es Monterrey, viene de esta época. Y es importante para mí recordar, sobre todo, especialmente por lo que después pasamos, que creímos que vivíamos por primera vez. Y entonces surge esta pregunta: ¿quiénes somos y por qué hemos olvidado? Y sale esta historia de anécdotas familiares, porque mi familia salió de Linares alrededor de esta época y alrededor de estas circunstancias. Esta nostalgia por haber dejado lo que creíste que siempre ibas a hacer. Siempre ibas a pertenecer a la tierra, te fuiste a la ciudad, hiciste buena vida, pero continúa la nostalgia de esos días previos, esos últimos días antes de la revolución, días de inocencia, los últimos días antes de que nos hiciéramos tanto daño y cambiara tanto el país. Y que, bueno, creo que continúa, ¿no?, este movimiento de gente en este país. Pintas un Linares rústico. Sí. De costumbres, de lo que decía la consigna las abuelas. Pintas un Linares maravilloso que este libro huele, tiene olores, tiene sabores, tiene sentimientos a flor de piel. Habla de la idiosincrasia de la unidad familiar mexicana, de la unión. Fíjense, en este momento qué bonito hablar de la unión, de la solidaridad, cuando personas se pueden tomar de la mano para avanzar. ¿Qué es lo que debe de ser? Es lo que debe de ser, y creo que es lo que se acabó en estos días por un tiempo. Ojalá que lo volvamos a encontrar y rememos para el mismo lado, pero en este momento se acaban estos días. Esta familia que recibe al niño también había recibido a esta otra persona con toda su familia, le abre las puertas, y después vemos esta evolución a: ya no confío en la gente porque me quiere quitar lo que es mío, ¿no? Esta incertidumbre, este miedo. Y la familia aquí finalmente es la gran historia de la humanidad. Finalmente las grandes historias cuentan el amor por la familia y la defensa de la familia, ¿no? Estas son las grandes historias que se repiten y se repiten. Y aquí finalmente es este amor por la familia, hasta la familia agregada, ¿no? Este niño que llega a la familia y que lo quieren como un hijo y que después quieren como un hermano. Claro, que no necesariamente se hacen vínculos de sangre, se hacen vínculos de corazón, de sentimiento, de solidaridad, de evaluar en el tiempo cuáles son las circunstancias para paliarlas, ¿no? Y ahí se generan estas historias yo recuerdo las épocas idas cuando íbamos a visitar a la familia de mi padre allá a la ribera de San Cosme, en el centro de la Ciudad de México, un centro de coches, y de repente caíamos, ¿no? Y en el momento en que caíamos, mi padre, mi madre, mis hermanas, la familia, échenle más agua a los frijoles porque somos más, pero no importaba. No, porque lo que se buscaba era un momento de unión, de comunión, de entendimiento, de comunicación, de sentimiento, de esta parte subsidiaria, esta parte solidaria, esta parte noble que tenemos los seres humanos. Todos la tenemos. Lo que pasa es que en estos tiempos está un tanto escondida, y por esto murmullo de las abejas. ¿Por qué? Me encanta el título, se me hace subyugante, se me hace invita. Es que viene de dos razones: la real y la de la literatura, esta literatura. La real porque ese es como se le llama el sonido que hacen las abejas, es el murmullo de las abejas. Y las abejas en este mundo que vivimos me parecen a mí casi mágicas, ¿no? Porque son dadoras de vida, y todo este sentimiento de las abejas, sin abejas no hay vida.
y es realidad, y ahorita aparte están en peligro también, y debemos de empezar a cuidarlas. Por cierto, vamos a empezar a cuidar a las abejas, pero las transporté a la novela con su murmullo, porque hay un personaje que vive en este silencio. Este niño que se llama Simonopio vive en este silencio, que quizás sea lo que le permite desde su primer día saber escucharlas. Y saber escucharlas porque ellas lo protegen desde su... lo arropan en su calor, porque se van a convertir en sus maestras, en sus compañeras, en sus hermanas casi, porque le tienen un destino. Y él tiene que aprender a escuchar el murmullo para saber a dónde tiene que ir y para convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte para la familia, y cambiar el destino de la familia y cambiar el destino de la región, porque después vendrá este gran desenlace en el que la gente de Linares tiene que decidir cortar de tajo toda lo que venían cosechando por generaciones, y con gran valentía decir, cambiamos porque nos tenemos que adaptar para salvarnos. Y entonces aquí se involucra a las abejas y a Simonopio, y finalmente las abejas están ahí en Linares todavía y en toda esta región. Y murmullan. Hace poco me invitaron, tuve la suerte de ir a una huerta en época de azares. Es precioso, y realmente el aroma, pues es la primera vez que yo he tenido esta sensación que yo capturé aquí de la pura imaginación, pero estar ahí fue increíble. Y bueno, me tomaron una foto cerca de un árbol, y el árbol tenía el murmullo de las abejas, así. Pero bueno, yo no soy Simonopio y no sabía qué me querían decir. Yo nada más dije, tómenme la foto rápido porque no soy Simonopio. Y bueno, a las abejas hay que respetarle su entorno, ciclo de vida y sí. su entorno, claro. Y que el otro día mi esposa hace pensamientos que tienen que ver con el valor mismo de la mujer, y había uno que dice, qué sabia es la naturaleza, ahí no hay divisiones de género, todo se trabaja en función no de un rey en las abejas, sino de una reina. De una reina y por la vida. Lo único que buscan, claro, es la vida. Fíjate, es vida, es trabajo, es orden, es esfuerzo, es defensa, es unión, es solidaridad y es miel. Y es miel. Eso está precioso, eso está hermoso. Aquí está esta mujer, te dieron un reconocimiento, ¿no? Por esta novela, sí, pues no seas... Lo nombraron el descubrimiento literario del año. Descubrimiento literario del año. Pero yo quiero que lo descubran ustedes. Miren, para las... Hay muchas, hay miles, hay millones de personas en este país que quisieran entrar en el mundo de la lectura, que no están en el mundo de la lectura. En este país se lee poquísimo. Una mujer que escribe un libro, este libro lo escribes perdón por la comparación, lo escribes en Alemania y ya tendría millones vendidos. En México no se lee. Este es un buen modelo de novela para leer algo, a lo mejor para ti por primera vez. Te pido que es de Editorial Lumen, se llama El murmullo de las abejas. Y es una... Vean la cara de esta mujer. Sofía, platicas y sueñas con lo que estás contando, me estás recreando, estás viviendo lo que escribiste. Absolutamente, sí. Lo vives y lo sientes, y yo lo vivo y lo siento contigo. Después de haberlo leído me siento mucho más que motivado para invitarles a ustedes a que lo lean. Es un libro que vale muchísimo la pena. Tiene frases. Yo siempre cuando leo algún autor que tiene preclaras ideas plasmadas en frases, digo, esta mujer me da envidia. Muchas de las frases que logró consolidar en este murmullo de las abejas, empezando por el título. Sofía, te agradezco mucho tu presencia aquí conmigo. Te deseo un buen camino. Sigue en tu labor, sigue soñando, sigue pensando que se puede transformar al sentimiento del hombre moderno para llevarlo un tanto, ¿no? Yo no te diría que todo, porque eso es imposible, pero para llevarlo un tanto a este mundo idílico en donde los seres nos ligábamos con la naturaleza
por un proceso igual, un proceso natural, sin abandonar lo que somos hoy en esencia. Sin abandonar. Gracias, Pedro, muchas gracias. Gracias, Sofía, es un placer el tenerte aquí en este programa, y espero que haya mucha gente que lo lea. Búsquenlo. El Murmullo está en app, así como para... Sí, está en digital, y ya el 5 de mayo salió en Estados Unidos también, porque... ¿Translated into English? No, español. En español. Vintage Books español. Vintage Books. Ya está, lo vamos a presentar el 28 de mayo en Miami. Y luego en julio vamos a ir a Sudamérica, porque ya va a estar en Sudamérica. ¿En Argentina se va a vender mucho? Espero que sí, porque las buenas historias no conocen fronteras, creo yo, porque también vamos a España en otoño. Entonces el Murmullo va a llegar muy lejos. Y tú también, ¿eh? Tú también. Pues sigo escribiendo. Tengo la sensación de que esta mujer, que ya ha llegado lejos, va a llegar mucho más. Se le ve en la cara. Hace muchísimos años, una previsión así me la dio mi padre. Mi papá trabajaba en un noticiero en la televisión con una chamaca que leía noticias con él, que se llamaba Silvia Lemus, y llegaba al noticiero por ella, su novio, por Silvia, y cuando veía a mi papá, un día lo vi yo, cuando veía a mi papá, al novio de Silvia Lemus le decía: tienes cara de vivo, vas a llegar muy lejos. Ese muchacho se llamaba Carlos Fuentes. No sé si sepan de quién estoy hablando. Creo que sí. Hacemos una pausa. Gracias, Sofía. Aquí regresaremos con más información. Ya bajo su propio riesgo, el ingeniero Harfuch, que es viernes y trae algunos... para que se pongan de buenas porque luego anda... Oye, me decía mi vieja, de que te presentaste el miércoles, qué amargado está el Harfuch. Le dije, pues sí, así es, así nació.